Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más al programa Una voz del cielo. Hoy tenemos como título Corazón turbado. Corazón turbado es aquel corazón que está bajo una confusión, una desorientación, tal vez un estado de desánimo y de no saber qué hacer. Cuando el corazón está turbado, la persona no razona bien, no actúa conforme a su buen razonamiento y parece que todo se le viene encima. Este es el corazón de uno de los hombres de la Biblia que fueron grandes hombres de Dios y que en su momento pasaron por esta situación, corazón turbado. Uno de ellos fue Job y nos cuenta cómo él se sentía cuando su corazón llegó a estar turbado. Si me acompañás, vamos a leer este pasaje donde se encuentra la turbación de Job. Dice allí en el libro de Job, capítulo 1, Job capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Así comienza a manifestarse un corazón turbado. ¿Leemos? Dice así: después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo: perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo, varón es concebido. Encontramos acá, en este pasaje, un hombre que dice: ojalá no existiera ese día en el cual yo nací. Todos tenemos un día de nacimiento y es como si dijera que ese día fuese borrado de la historia, que no existiera más. Dice, ojalá ese día fuese quitado de la historia del mundo, entonces yo no existiría. Esto es lo que piensa un corazón turbado y llegó hasta un estado tan terrible de turbación que maldijo el día en que había nacido. Y podemos leer eso en capítulo 3 de Job, versículo 11, que dice así: ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? Dice él, ¿por qué no morí antes de nacer? ¿Por qué no morí al nacer? Y esto nos habla de un estado tremendo de turbación del alma, un corazón que está en total depresión y angustia, desorientación y de no saber para dónde salir. Cuando leo estos pasajes pienso en los padres. Uno es padre y hemos podido experimentar ese momento cuando el niño o la niña está por nacer y uno está expectante y espera lo mejor de ese nacimiento, que salga sano, que salga bien, que salga rápido, que pueda comenzar con esos primeros signos vitales que mostrarán que esta personita o este ser que ha nacido es alguien que ya tiene presencia y que bueno, que se hace notar a través del llanto, de sus movimientos. Y por eso que cuando pienso en que una persona después de grande llega a un estado tal, y uno diría, wow, si esto piensa mi hijo o a esta situación llega, yo que lo anhelé con tanto cariño, con tanta expectativa, deseando ese nacimiento. Bueno, encontramos Job que dice, ojalá ese día no existiera, ojalá hubiera muerto al nacer, ojalá hubiera acabado mi vida antes de dar a luz, antes de que mi madre me tuviese. Y bueno, es una situación muy triste. Por eso pienso también del otro lado, en aquel padre que está expectante o aquella madre que está expectante de la aparición de este niño. Bueno, también Job en su estado de turbación de su corazón, dice, no solo dice por qué no dejó de existir el día en que nací, por qué no morí al nacer, sino que ahora va a decir algo que es mucho más fuerte y que lamentablemente en estos tiempos se ha tornado con liviandad. Y es, ¿por qué? Dice, ¿por qué mi madre
no provocó un aborto? ¿Por qué no me mataron en el vientre? Y esto es terrible, que una persona llegue a pensar eso con liviandad, cuando la vida es tan hermosa. Y lo podemos leer allí cuando dice, cuando manifiesta esto, ¿por qué no fui abortado? Dice Job capítulo 3, versículo 16. Dice, ¿por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Qué tremenda debe haber sido esa turbación de ese corazón. Qué tremendo habrá sido estar en las sandalias de Job, en la edad en la que él está manifestando esto. Tiene que llegar uno a un estado de turbación tremenda para pensar de esta manera. Y bueno, dice, ¿por qué no fui abortado? Decir algo así es muy... Hoy en día, lamentablemente, este tema es moneda corriente y se toma con liviandad. Y en la vida de uno, en la vida de un padre, nosotros decimos, oh, que este niño nazca sano, que nazca fuerte. Y bueno, llegar a un momento en que ya de grande piense estas cosas, con esta turbación, realmente la persona tiene que estar pasando por un estado de crisis tremenda. Y también él va a decir que se encuentra como que está sin rumbo, que no sabe para dónde ir, que no tiene salida. Y dice allí, por ejemplo, en Job capítulo 3, versículo 23. Dice, ¿por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a quien Dios ha encerrado? Bueno, dice, estoy sin rumbo, no sé para dónde ir y no tengo salida. ¿Cuántos corazones habrá en esta condición? Corazón turbado. Tremenda la situación por la cual está atravesando este hombre, Job, y es la representación de muchas almas, hombres y mujeres, que pasan por esta situación de turbación. Y la turbación del corazón llega a un momento de quitarle el apetito a la persona. Cuando la persona podría comer en el horario que llega la comida, decir, bueno, voy a disfrutar de esta comida. Sin embargo, antes de que esa comida llegue a ser parte de él recibe un rechazo de parte de su corazón turbado, y antes que el alimento viene la turbación, y entonces allí se quita el apetito. Él lo manifiesta de esta manera. Dice Job 3:24, pues antes que mi pan viene mi suspiro, y mis gemidos corren como aguas. Antes que el alimento viene el suspiro, y entonces la comida pasa a ser secundaria. Por eso se deja de comer bien, se deja uno de alimentarse, se deja de cuidar. Y qué triste es estar turbado. La pregunta es, ¿por qué una persona puede estar turbada? ¿Por qué una persona puede llegar a este grado de turbación, de desear no haber nacido, de desear que el día en que nació no existiera, de desear que hubiese sido abortado antes de nacer? ¿Por qué llega esta persona a este estado? Bueno, el rey David cuando estaba en sus altibajos, podemos decir, y pasaba por situaciones de extrema aflicción, también llegó a manifestar algo que nos puede dar a nosotros por qué una persona, puede dar razón de por qué una persona llega a este estado de turbación del corazón. Dice el Salmo 42, versículo 5, lo siguiente. Una pregunta, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. El salmista le habla a su alma, a su corazón que está turbado, y le pregunta, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Le pregunta él a su alma, ¿por qué es esto? Y entonces la respuesta él la encuentra en Dios. Dice que la respuesta no, la solución la encuentra en Dios. La respuesta para aquellos por cuál razón se turban es que no tienen a Dios en su vida. Dios no forma parte de su vida
por eso ellos están sin esperanza, sin rumbo y se encuentran encerrados en su situación de congoja. Entonces el salmista le dice al alma, ¿por qué te turbas siendo que existe Dios y Dios puede ser tu Dios personal? Porque muchos tenemos a Dios como Dios general, pero Dios quiere ser un Dios personal, el Dios de cada uno. Por eso el salmista dice en la segunda parte, dice así, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios es un Dios personal, por eso el salmista empieza a hablar con él, con su alma y le dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? Ya entra a lo personal. Y después dice, salvación mía, refiriéndose a Dios, y Dios mío. Con esa situación es imposible estar con un corazón turbado, porque la salvación está en Dios. Pero ¿cuándo está en Dios? Cuando este Dios pasa a ser un Dios personal. El Dios está cerca, ¿cuándo? Cuando este Dios pasa a ser mi Dios personal. No el Dios del vecino, no el Dios del kiosquero, del panadero, es el Dios mío. Cuando Dios forma parte de mi vida, no importa las situaciones que uno tenga que atravesar, y podríamos darle la respuesta al alma, te abates por no tener en cuenta a tu Dios como Salvador y a tu Dios como aquel que se acerca a ti. Así que lo que nos está proponiendo para aquellos que tengan esta situación de turbación es un primer análisis. ¿Es Dios parte de tu vida personal en lo particular? ¿Es tu Salvador? ¿Es tu Señor? ¿Es tu Dios? Bueno, si fuera así, que Él es tu Dios, la pregunta entonces es ¿por qué te abates? Siendo que tienes un Dios Salvador y un Dios que está cerca, un Dios personal. Bueno, si nosotros pensamos de qué manera Dios puede ser mi Salvador, y bueno, Dios tiene una respuesta para ti. Hay un solo Salvador para toda la raza humana y es el único Salvador. Y este nombre, este Salvador tiene un nombre. Su nombre es Jesús. Es el único que puede salvar a una persona. Y es el único que puede ser un Salvador personal. Mi Salvador. Dice allí, por ejemplo, cuando Jesús iba a nacer, y el ángel le anuncia a José el nombre que le tenía que poner a este ser que estaba por nacer, que era este ser sobrenatural, porque su concepción fue sobrenatural, y le tenía que poner el nombre de Jesús. Y le dice el ángel a José, dice, este ser será el Salvador. Dice allí, por ejemplo, Mateo capítulo 1, versículo 21. Dice así, el ángel le dice a José que María, dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahí está. Él es el Salvador, pero tiene que ser no el Salvador general, sino mi Salvador, en lo personal, en lo individual. Jesús quiere ser tu Salvador. Quiere ser el Salvador personal para tu vida. Pero como decía el salmista, también quiere ser tu Dios personal. ¿Y cómo puede ser Jesús un Dios personal? Bueno, el ángel le sigue anunciando a José que este no solo iba a ser Salvador, sino que también iba a ser el Dios que se acerca a la persona. Dice allí en Mateo 1:23, dice, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Así que ahí está la respuesta del salmista. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Dice, allí dice que espera en Dios. Espera en Dios. ¿Para qué? Para que Dios sea tu Salvador y sea tu Dios. Entonces en Jesús tenemos las dos cosas, un Salvador y un Dios que se acerca y quiere ser el Dios personal de cada uno. Y cuando Jesús, luego de nacer, crecer y llegar a la edad de 30 años y comenzar a manifestar
que Él era ese Salvador y que era el Dios que se había acercado, Él anuncia a través de la lectura de una profecía que hablaba de Él, que eso se había cumplido en este momento en Él, en el momento en que Él lee esa porción de la Escritura y anuncia para qué había venido. Justamente vino para salvar, para sanar, para vendar las heridas de un corazón turbado. Y eso lo dice allí cuando Lucas comenta que Jesús estaba en una sinagoga y comienza a manifestar el propósito de su venida al mundo. Dice allí en Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19, dice así, Jesús habla a los que estaban oyendo y les dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido Dios para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Ese era el mensaje con el cual Él se presenta a los que estaban allí, a los judíos, a la nación, y se presenta allí como el Salvador, y también solo Dios podía cumplir esto que Él propone o que manifiesta que se había cumplido en Él esa escritura de Isaías, que la manifiesta Lucas y es tan consolador saber que alguien ha venido para que mi corazón deje de estar turbado, sin Dios y sin esperanza en el mundo. Cuando Jesús en cierta oportunidad ve a los discípulos que están turbados, que su corazón está turbado, entonces Él les va a hablar tiernamente y les va a decir lo siguiente. Allí en Juan capítulo 14, versículo 1, dice así, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. No se turbe vuestro corazón. Mientras yo esté formando parte de tu vida en lo personal, como Salvador y como Dios, no hay razón para turbarse. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí, les dice Jesús. Y allí comienza a dar esa esperanza y ese consuelo para ese corazón turbado. Y vuelve a repetirlo, este mismo no se turbe vuestro corazón, lo repite otra vez en Juan 14, 27. Y leemos así, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El Señor vino para solucionar este problema que tenía Job, que todavía no había, Jesucristo no formaba parte de su vida. Pero nosotros que tenemos esta posibilidad de saber que Jesús vino como Salvador, para lo cual Él tuvo que pagar un precio para ser Salvador, y morir en la cruz por cada uno de nosotros. No decir, bueno, murió por todos. No, murió por mí murió en la cruz, por ti murió, con nombre y apellido. Es decir, no es un Dios que hace un sacrificio general por generalizarlo, no. Es el Dios personal y es el Salvador personal que cada ser humano necesita tener. Por lo tanto, allí Él les dice, no se turbe vuestro corazón. Dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Es una paz especial. Todo aquel que tiene a Cristo viviendo y formando parte de su vida experimenta esta maravillosa paz. Tal vez vos estés con un corazón turbado. No sé si estás en las condiciones de decir estas declaraciones que tuvo Job, pero tal vez tengas un grado de turbación y estés angustiado, afligido, estés decepcionado, desorientado y no tengas forma de salir de ese encierro. Bueno, Jesucristo te llama porque Él quiere formar parte de tu vida como Salvador y como Dios. Y quiere descargar esa tremenda carga que pesa sobre tu vida. Y Él la quiere quitar, esa turbación que está en tu vida. Y dice así,
Mateo capítulo 11, versículo 28, Dios en este momento, en la persona de Jesús, te habla lo siguiente. Dice así: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es decir, que Jesús hace un llamado personal, individual, a cada ser humano. Cada uno de los que están escuchando este mensaje tienen que dar una respuesta al llamado de Jesús. Y en base a esa respuesta vivirán con esa paz que solo Cristo puede dar. Podrán hallar salvación y podrán tener una relación personal con el Dios que se acercó a nosotros, con Emmanuel. ¿La tienes tú? ¿Tienes esta paz que Jesús puede dar, que en el mundo no existe, pero que al tener a Jesús en nuestra vida, al ser nuestro Salvador y nuestro Dios, nuestro Señor, esa paz la podemos disfrutar sin importar las circunstancias por las cuales estemos viviendo? ¿Tienes tú esa paz? Y si no la tienes, Jesús te llama para que cargues sobre Él ese tremendo peso que agobia tu vida, que te dobla las espaldas, que te tiene turbado, que te tiene allí con esa congoja. Dice, por ejemplo, el Salmo 40, versículo 16, lo siguiente: gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Es decir, todo aquel que busca a Jesús hallará eso, hallará ese gozo y esa alegría que no la puede tener sin Jesús. Sin Jesús hay un corazón turbado, con Jesús hay gozo y alegría. Y también podemos ver que necesitamos esa salvación, que necesitamos venir a Jesús. Dice, por ejemplo, allí el Salmo 40, 17, la solución que Jesús propone para tu corazón turbado. Dice así, Salmo 40, 17, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Nos está diciendo que Él necesita un Dios personal, un Dios que sea su libertador, un Dios que piense en Él, que piense en mí, que sea mi libertador y que sea mi Dios. Dios mío, no te tardes. Cuando el corazón corre a buscar a este Dios y se encuentra con la persona de Jesús, haya esta situación de alegría, de gozo, de haber encontrado aquel libertador que le ha soltado de las cadenas de esta turbación. Por lo tanto, cuando Jesús llama y dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, está invitándonos a cambiar de situación, de un corazón turbado a un corazón que se goza y que se alegra, porque ha hallado en Jesús la salvación, ha hallado a un Dios que se ha acercado y ha hallado a un libertador. ¿Lo tienes tú? ¿Tienes ese corazón turbado o tienes ese gozo a pesar de las circunstancias de la vida? Bueno, Jesús quiere ser tu Salvador. Jesús, eso es lo que indica el nombre, tu Salvador. Jesús salva y quiere ser Emmanuel, Dios contigo. Quiere ser el Dios personal, pero tienes que venir a Él. Si te quedas con los brazos cruzados, si tan solo oyes este mensaje y no haces nada, este mensaje no tiene sentido porque seguirás con el corazón turbado. Para venir hay que levantarse y hay que ir en busca de este Salvador y de este Dios que está esperándonos con los brazos abiertos. Él quiere que tengas alegría y que tengas esperanza. Y dice allí el Salmo 68, 29, maravilloso salmo. Mirá lo que dice. Dice así, mas a mí, afligido y miserable, podemos decir corazón turbado, mas a mí, afligido y miserable, tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. Alabaré yo el nombre de Dios con cántico, le exaltaré con alabanza.
Dice, es como si dijera, este corazón que está turbado, que está en lo más bajo, que está en la miseria, necesita que tú, Dios, lo pongas en alto para que haya gozo, que haya alegría, que haya alabanza. Solo cuando Jesús es parte de nuestra vida, solo allí tenemos esta maravillosa situación de salir de un corazón turbado a un corazón enaltecido que se goza, que se alegra de su Dios y que le canta alabanzas. ¿Por qué no te pones en esta condición de vida, viniendo a Jesús, abriendo tus brazos, recibiéndolo en tu vida, aceptándolo como tu Señor y como tu Salvador? ¿Qué vas a esperar? ¿Vas a esperar tal vez mañana, tal vez la semana que viene? La Biblia dice que no sabes si habrá un mañana, no sabes si habrá una semana que viene, no sabes cuándo será el último día en la tierra, pero antes de partir debes solucionar este problema de corazón turbado, un corazón que no tiene a Jesús, un corazón que no tiene a Dios. Pero si ese corazón hoy, ahora mismo, busca salvación, la encontrará, porque Jesús la ofrece a todo aquel que la pide. Pero ¿cuándo la ofrece? ¿Mañana? No, la ofrece ahora. Jesús ahora te ofrece salvación. Y lo vamos a leer a través de la Biblia. Dice la segunda epístola que el apóstol Pablo escribe a los Corintios en el capítulo 6 y versículo 2, el llamado personal de Dios para tu vida, para que haya salvación ahora. Dice así el pasaje. Porque dice, está hablando de la Escritura, ¿qué es lo que dice? Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Cuando una persona necesita ser salvada, en el mismo momento que escucha este mensaje de buenas noticias, de que tenemos un Salvador que se llama Jesús, y que quiere ser un Salvador personal, y tenemos un Dios que es la misma persona, que se acercó a nosotros, Emmanuel. Él quiere ser nuestro Salvador, nuestro Dios, y quiere que hallemos paz, gozo, alegría y un cántico nuevo que salga de nuestra voz y que alabe a Dios. Y que salgamos de esta condición de encierro, de turbación, como la tenía Job. ¿Qué vas a hacer? Vas a seguir rondando por la vida, dando lástima con ese corazón turbado, doblado, que no te deja comer, no te deja dormir, no te deja tener una vida de gozo, de alegría. Jesús vino para eso. Él quiere ser tu Salvador y tu Señor. Pero primero tienes que entender que Él es el único que Dios envió para que solucione este problema. Que es el único que murió por ti en la cruz. Nadie muere por alguien si no es que lo ama. Cristo murió por ti porque te ama. Y Él pagó el precio que tú no podrás pagar. El precio de tu pecado, que tiene un costo, un valor que no hay ser humano que lo pueda pagar. Jesucristo vino y lo pagó al contado allí en la cruz del Calvario. Entonces Él lo único que pide es que reconozcas que Él lo hizo por ti, personalmente por ti, por tu nombre y apellido. Y necesitas reconocer que has ofendido a un Dios santo y que lo has ignorado tal vez por mucho tiempo, pero que hoy deseas encontrar esa salvación. Necesitas reconocerte pecador delante de la persona de Jesús, decírselo, confesar tu pecado, arrepentirte por haberlo hecho, arrepentirte por haber pecado contra Jesús, contra Dios y pedirle perdón. No pasa más de eso, pedirle perdón, humillarte ante la persona del Señor, decirle perdóname Jesús, perdóname por mis pecados, me arrepiento, reconozco que te llevó a pagar ese alto precio de la cruz, pero hoy te reconozco que lo hiciste por mí, personalmente, por mí, y poné tu nombre. Y decirle Jesús, ahora por la fe te pido perdón, por la fe reconozco esa muerte a mi favor, por la fe que pongo en ti, te recibo en mi vida como mi Señor y mi Salvador.
e invítalo, dile, entra en mi vida, hazme una nueva criatura y a partir de hoy quiero dejar de vivir turbado y vengo delante de ti y pongo sobre ti todas mis cargas. Y entonces, ¿qué pasará? Bueno, de ser un corazón miserable, turbado, Jesucristo te pondrá en alto y habrá paz, habrá gozo, habrá alegría y habrá un canto de alabanza a Dios por haber enviado a su Hijo Jesús a buscarte y a morir por ti en una cruz para ser tu Salvador y tu Dios. ¿Qué vas a hacer? Inmediatamente, ve ahora y haz esto que Dios te propone. Ve a Jesús, habla con Él y recíbelo como tu Señor y Salvador y tendrás paz y vida eterna y una sensación de gozo y de alegría por toda la eternidad. Que el Señor te bendiga y deja de tener ese corazón turbado cuando ya tienes la solución. Ve y resuelve esa situación. Que el Señor te bendiga y nos encontramos en el próximo programa. Hasta entonces.